recordar que un día como hoy, domingo, antes de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús, Él entraba triunfantemente a Jerusalén y entraba como el Mesías, como el Rey, como el Salvador. Y durante esta semana hemos estado compartiendo en la comunidad de la iglesia distintos aspectos de la vida del hombre o del hombre, porque también están planteados en Mateo antes de la entrada triunfal que el Señor hizo a Jerusalén, porque de alguna manera el Señor estaba haciéndole ver a aquellos hombres y mujeres acerca de las distintas situaciones que estaban enfrentando y por qué necesitaban a un Mesías. Había una preparación como tal para que el Señor entonces entrara de manera triunfal en Jerusalén. Y esto nos ha servido a nosotros para preparar nuestros corazones para la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas. Y es importante que nosotros podamos reflexionar a la luz y en paralelo del acontecimiento bíblico en nuestras vidas, en esta entrada triunfal que Jesús hizo en Jerusalén y también considerar la entrada que Jesús ha hecho en nosotros, que debe haber sido triunfal, y es justamente lo que vamos a reflexionar un poco en ello. Así que vamos a Mateo 21 y vamos a leer del 1 al 11. Dice allí la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vemos allí entonces, mis amados hermanos y amigos, cómo el Señor nos muestra su entrada triunfal. Pero es importante, para poder comprender un poco más acerca de ella, es necesario sumergirnos un poquito en el contexto y la cultura de aquel tiempo. Permítame hacer unos breves comentarios al respecto. En el mundo judío del primer siglo, la ciudad de Jerusalén estaba impregnada. Había todo un deseo, un anhelo. Recuerden que habían salido de esos 400 años de silencio y entonces estaban en una necesidad impresionante acerca de la profecía, de escuchar de Dios. Entonces eso acumuló en ellos una profunda expectativa mesiánica, que durante siglos el pueblo de Israel había anhelado la venida del libertador, de un rey que restauraría el reino de David y traería salvación definitiva para ellos. En este trasfondo de expectativa, la entrada de Jesús a Jerusalén adquiere entonces un significado aún más profundo. Jesús
al montar un asno, cumplía la profecía del Antiguo Testamento que estaba en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, porque un pollino hijo de asna. Así que estaba esa profecía que ellos conocían. Estaba toda aquella necesidad por las circunstancias que estaban viviendo. Pero también estaba todas aquellas ansias que se habían acumulado por tanto tiempo de no haber tenido la profecía, la manifestación de Dios a sus vidas. Y allí estaba este pueblo anhelante, deseoso, necesitado. Y de allí la reacción de la multitud, que lo aclamaba con ramos, palmas, mantos, cánticos de alabanza. Sin duda que reflejaban su esperanza de que Jesús fuera el rey prometido que los libraría del yugo, de la esclavitud, del dominio, incluso de los romanos que estaban sobre ellos. Y de esta manera podemos entonces comprender un poco más acerca de esta entrada triunfal. Y a la luz de la palabra que acabamos de leer, vamos a ver algunos puntos breves acerca de esto. Y el primero es el propósito de la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué una entrada triunfal, una entrada de esta magnitud? Si vamos a los evangelios, especialmente al de Marcos, podemos encontrar varios momentos en que Jesús obraba sus milagros, obraba de manera sobrenatural. ¿Y qué les pedía Jesús a ellos? Les pedía que se guardaran, que no lo comentaran, que no le dijesen a nadie, que lo mantuviesen en secreto. Y cómo ahora este Salvador, que se había mantenido tan cuidadoso, con tanta prudencia, ahora hace una entrada tan apoteósica como la que podemos ver acá. ¿Cuál era el propósito entonces? ¿A qué se debe esta nueva actitud de nuestro Señor con respecto a su entrada? La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos de la vida de Jesús que aparece relatada en los 4 evangelios. Esto ya la hace también de impacto para nosotros, de atención para nosotros. Lo encontramos, como lo acabamos de leer, en Mateo 21, pero también está en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante entonces. No fue cualquier acontecimiento, fue algo relevante, no solo para las personas en los tiempos de Jesús, sino para nosotros, la iglesia, para la historia de la iglesia. Para cualquier cristiano tiene que entender lo importante que ha sido esto y significa para nosotros. El propósito de Jesús al desplazarse entonces hacia Jerusalén, bajo estas situaciones o manifestaciones, era hacer pública su declaración de ser su Mesías y Rey de Israel. Aquí es donde el Señor entonces ya determina de mostrar públicamente que es el Mesías, que es el Salvador. Ya no quedaba en lo secreto, ya no quedaba en el cuidado, en la prudencia, sino ahora él mismo promueve todo esto para que sea conocido y visto por todo el mundo. Ya no solamente era el maestro, era el profeta, ahora ya él se estaba mostrando como el Mesías, el Rey de Israel, la promesa y el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue en cumplimiento de Zacarías 9:9, como leímos. Jesús iba entonces en un asno hacia su ciudad capital, como un rey victorioso, y es aclamado por el pueblo, como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, estaban abiertas a él.
Todo el mundo salió a su encuentro y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, no un palacio como cualquier de estos reales, sino subía a su palacio espiritual, al templo. Y es importante recordar estos eventos que acontecieron en el templo después de su entrada triunfal. El primero, sanó a muchas personas, pero también esa noche, después de la entrada triunfal, pudo evidenciar cómo habían vendedores, cambistas, cualquier cantidad de negociantes allí en el templo. Y esto hace que Jesús al día siguiente, lunes, entonces voltee todas estas mesas y saque del templo y purifique el templo como le conocemos, porque su casa de oración se había convertido en una guarida de negociantes, de vendedores, que iban al templo esperando la bendición financiera, esperando la provisión material, pero para nada estaban apuntando a lo espiritual. Iban a buscar al Señor para que les proveyese y les ayudase en lo económico, pero no en lo espiritual. Vemos entonces aquí a nuestro Señor entrar al templo como un símbolo de que su palacio es espiritual, porque su reino es un reino espiritual. Y Él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo Él es digno y merecedor de esta alabanza. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a un rey. Y es que no es parte de la cultura de este mundo, cuando hay un dignatario, alguien de nombre, colocar una alfombra roja como señal de reconocimiento. Pues si esto en el mundo, cuánto más ante el verdadero rey, el verdadero Señor. Toda esta gente se manifestó lanzando sus mantos, colocando palmeras, colocando ramos y permitiendo que el Señor fuese reconocido como el Rey, como el Salvador. Así que el secreto que con tanto cuidado había estado guardando durante su ministerio terrenal, pidiendo a muchos que no contaran y que se callaran y que lo mantuvieran allí, está siendo develado en este tiempo. Está siendo mostrado por el mismo Señor porque ha decidido que ya el mundo debía de saber quién era Él. Y un segundo punto entonces que podemos tocar es las expectativas de las personas. No hay duda, hemos entendido ya el propósito de por qué esta entrada triunfal. Pero evaluemos un poco sobre lo que la gente esperaba. ¿Qué expectativas tenían ellos? Que formaron parte de todo este triunfalismo, pero que al final realmente que los movió a ellos esto. También es importante recordar algunas cosas de la historia, y es que en el año 63 a.C. Pompeyo conquistó a Jerusalén y escoltado por algunos soldados penetró el lugar santísimo. Ustedes saben lo que eso significaba para el pueblo judío. Y aunque no tocaron ningún utensilio, provocaron rencor, odio, molestia en el pueblo, porque estaban violentando el lugar santísimo, al cual ni ellos mismos tenían acceso. Que nunca llegaron a perdonar esta situación. Y durante la toma que hizo Roma sobre Jerusalén, se mantuvo entonces toda esta molestia, toda este sentirse humillado, sentirse maltratado, sentirse abusado, porque aparte durante esta toma se asesinaron aproximadamente unos 12,000 judíos. O sea que había ahí un trasfondo histórico muy fuerte, cultural,
incluso religioso. Y en los territorios conquistados, Roma procuraba de alguna manera dejar que siguieran practicando sus costumbres. Roma no se inquietó en cambiar la cultura, sino permitirle, y más adelante vemos incluso a uno de los Herodes construir el templo, porque era parte de lo que Roma estaba buscando, no meterse con estas cosas, pero sí controlar la parte de la política exterior, controlar la moneda, controlar la economía, estableciendo grandes, altos y fuertes tributos sobre el pueblo. Y de paso buscando gente del mismo pueblo que le fuesen fieles a ellos para recabar estos tributos. Y podemos recordar a los publicanos, que eran muy odiados por el pueblo de Dios, por Israel, porque eran de ellos mismos al servicio del imperio romano. Así que cuando Jesús aparece, cumpliendo la profecía, las expectativas que tenía este pueblo de Israel era sin duda la venida de un rey, pero que los librara del yugo del imperio romano. Ellos no estaban a lo mejor tan enfocados en las cosas espirituales. Ellos apuntaban a salir de todo este desastre, de toda esta humillación en la cual se encontraban por medio de este imperio que los subyugaba, los doblegaba, los sometía, los abusaba cada vez más. Colocando mantos entonces, ramos, palmeras en el camino, por donde iba pasando el Señor manifestaron las alabanzas, los gritos y las voces de júbilo. Ha llegado nuestro Salvador. Ha llegado quien nos quitará este yugo de encima. Ha llegado quien nos acabará con este imperio y nos reivindicará y levantará nuestra condición como ciudadanos. Lo recibió toda una ciudad, donde gran multitud que iba delante de él tendió mantos y los que otros gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tenemos una expresión entonces de júbilo manifestada o alimentada por grandes necesidades en la persona. Pero desafortunadamente, después de reflexionar en todo lo que fue este acontecimiento, nos damos cuenta que la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque reconocieron a un Mesías espiritual y el Salvador de sus almas. Comenzamos a darnos cuenta que toda esta manifestación no era por esta razón por la cual Jesús había entrado. Recordemos, el propósito de Jesús era revelarse como el Mesías, el Salvador. Pero la expectativa de este pueblo era buscar a alguien que les sacara de su situación. Entonces el propósito por el cual, la razón por la que manifestaron todo esto, no era porque habían reconocido un Mesías espiritual. Ellos le dieron la bienvenida como resultado de sus deseos de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión contra Roma. De hecho, hubo muchos que, a pesar de no creer en lo que Cristo había venido haciendo, se sumaron a esta celebración. Pero cuando Jesús no cumplió lo que ellos esperaban, y aquí podemos ya empezar a reflexionar en nosotros. ¿Cómo respondemos cuando Jesús no responde o cuando Jesús no actúa conforme a lo que nosotros esperamos? Cuando este pueblo no vio que se cumpliese sus expectativas, cuando Él se negó a liberarlos de una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, en pocas palabras, el Señor no fue ni era su enfoque librar esta lucha. Entonces esta muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él.
Y en solo pocos días, de hoy domingo al jueves, en solo pocos días cambiaron sus gritos de Hosana a crucifíquenlo, de Hosana el Salvador, el Hijo de David, el Rey prometido, a crucifíquenlo, porque no hizo lo que yo espero. Crucifíquenlo, porque no nos sirve como rey. Y esta era la manifestación de este pueblo, porque tenían unas expectativas, y estas expectativas no fueron cubiertas porque el propósito de Jesús no era este, era otro. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y lo abandonarían. Por eso es que esta entrada triunfal es importante para nuestras vidas, entenderlo, porque hay un tercer punto que es ahora las expectativas de Cristo. Ya vimos su propósito, ya vimos las expectativas del ser humano, ahora vamos a ver las expectativas de Cristo. La comprensión de Jesús sobre su papel mesiánico iba mucho más allá de las expectativas terrenales, de lo que aquí está aconteciendo y de lo que estamos viviendo. Jesús no tiene su atención colocada en esta circunstancia como tal. Jesús tiene un propósito mesiánico, unas expectativas mesiánicas, espirituales, que trascienden y que son eternas. Mientras nosotros podemos estar enfocados en lo terrenal, Jesús está enfocado en lo que trasciende, en lo espiritual. Su reino no era de este mundo y su misión era traer la salvación espiritual y la reconciliación con Dios para toda la humanidad. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicación para nosotros los creyentes. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, en un burro, no presumiendo en un caballo, en un corcel, sino vino en un animal que no tenía ese reconocimiento a lo mejor, y no vino con vestiduras reales, sino con ropa de pobre y de humilde, vestido como cualquier otro. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, como había sido conquistada Jerusalén, Israel. Él no vino a conquistarlo de esa manera, sino a conquistarlo con amor, con gracia, con misericordia y con su propio sacrificio en favor de la humanidad. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. ¿Cómo vamos a conquistar? Con humildad y servicio. No es a la fuerza, no es porque se me antoja, no es porque yo lo establezco, sino con el servicio y la humildad conquistaremos las almas para el Señor. Él no conquista las naciones, sino Él conquista los corazones y las mentes de las personas. No son las naciones, no son los gobiernos, no son las economías, no son las situaciones de un país, son las almas, los corazones lo que Él está conquistando. Su mensaje es de paz con Dios, y no es una paz temporal, sino una paz que va a permanecer eternamente en nosotros. Y esa es la expectativa entonces de Cristo, que cuando la comparamos a nuestra expectativa podemos tener grandes diferencias, y nos corresponde entonces hacer ajustes en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viendo nosotros al Mesías, al Rey, al Salvador, a Jesús? ¿Con qué expectativa la estamos viendo? ¿Con la expectativa de que me resuelva o con la expectativa de que me conquiste y conquiste todo mi ser espiritualmente y le pertenezca y sea de su reino?
concluimos con un cuarto punto. Y nosotros, ¿cómo le recibimos? ¿Cómo recibimos esta entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas? Y vamos a tocar entonces estas dos expectativas. Ya no vamos a hablar de Jerusalén, no vamos a hablar de ellos. Ahora vamos a hablar o vamos a reflexionar en nosotros. ¿Qué expectativa tienes de Cristo? Y una de ellas es, tienes expectativa como aquel que esperas y necesitas para que acabe con tus problemas, para que te saque del yugo financiero en el que estás metido, para que te dé prosperidad y abundancia, para que te solucione todos tus problemas. Son estas las expectativas, son estas nuestras oraciones al Señor, para que solvente y resuelva toda esta situación. Amado hermano y amigo, con mucho respeto debo compartirte o decirte, si tu expectativa en Cristo está enfocada en que cambie tu circunstancia, es posible que te va a pasar igual que este pueblo de Israel. Hoy lo aplaudes y gritas de júbilo, pero tan pronto como te decepciones porque lo que necesitas no viene a tu vida como le pasó a este pueblo, no voy a decir que vas a gritar crucifíquenlo. Estoy seguro que no lo vamos a hacer, pero estarás crucificándolo con tu estilo de vida. Estarás crucificándolo dándole la espalda y apartándote de la iglesia. Estarás crucificándolo cuando te ocupes en tus afanes y no te ocupes en conocer más de Dios. Estarás crucificándole cuando no le dediques tiempo a Él y sigas en los afanes de este mundo y tratando de resolver las cosas. Y estaremos justamente experimentando esto en nuestras vidas. Cuando yo no reciba la respuesta que yo deseo, yo puedo estar crucificando entonces a Cristo con mis acciones, con mis comportamientos y mis reacciones. Pero por otro lado, si mi expectativa es Cristo como Salvador y Señor, porque he reconocido que soy un pecador, que he fallado, que le he desobedecido y me estoy arrepintiendo y estoy arrepentido de estos pecados, porque reconocemos que por cuenta propia no puedo cambiar, no está en mí la capacidad de cambiar, no puedo yo experimentar una mejoría en mi vida por mi cuenta, no puedo salir de la condición de pecador en la que me encuentro, que es imposible para mí. Y lo acepto entonces y lo aceptas como el Salvador y el Señor de tu vida, para que entre a tu vida, para que haga una entrada triunfal en tu vida y lo recibas con alabanza genuina, porque sabes que es tu único Salvador y es mi único Salvador. Y le permitimos sentarse en el trono de nuestro corazón, donde a veces queremos estar nosotros haciendo cosas, pero si nos quitamos de allí y le decimos, Señor, siéntate en el trono de mi vida, y le entregamos el control de nuestra vida para que Él reine completamente, entonces tendríamos las expectativas correctas y sin duda nunca dejaríamos de alabarle, de manifestar nuestra adoración a Él. No nos desgastaríamos en las expectativas del hombre por las cosas que se están viendo, sino nos mantendríamos invertidos en la expectativa de Cristo, que es lo que Él vino a hacer por nosotros. Esto va a pasar, mis amados.
esto va a pasar. Y va a pasar no porque se mejore, sino porque se acabará. Y porque nosotros iremos a la presencia del Señor. Y esa es nuestra expectativa, mis amados. No la coloquemos en este mundo, en esta tierra. No pensemos en las cosas terrenales, pensemos en las cosas espirituales. Porque es allí donde tiene que estar nuestro corazón. Porque donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Así lo dice la palabra. Y si Jesús ha hecho una entrada triunfal en usted y en mí, en nuestros corazones, Él reina en paz y amor allí. Y como sus seguidores debemos exhibir esas mismas cualidades. Y el mundo debe de verle a Él triunfando en nosotros por medio de nuestro estilo de vida, que reina y triunfa en nosotros. Y así nosotros entonces mostraremos la entrada triunfal de Cristo en nuestras vidas. Y el mundo escuchará los hosanas, las alabanzas, el júbilo, la alegría, la celebración en nuestras vidas. Y ellos entenderán que ellos necesitan esto y anhelarán que Cristo entre triunfante en sus vidas. Esto es lo que necesitamos ir conociendo y aplicando a nuestras vidas. Y por qué un día como hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y lo que esto debe aplicar y significar para nosotros y el cambio que debe ejercer en nuestros pensamientos, un cambio de expectativa completa. No es una expectativa terrenal, es una expectativa espiritual, conforme al plan de Cristo y al propósito de Cristo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, exaltamos y glorificamos, Padre. Te damos toda honra, toda alabanza, Señor, y clamamos a ti como clamaba este pueblo, Señor, aunque no sabían por qué lo hacían, Señor. Hosana al Hijo de David, hosana al Salvador. Damos gracias, Señor, porque has entrado, has manifestado en este lugar, Señor, y has entrado triunfante en nuestras vidas, Señor. Porque hoy estás en nosotros y estás reinando, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que cada día, Señor, nosotros nos dobleguemos más a ti, Señor, para que cada día las expectativas terrenales que quedan en nosotros sean minimizadas, Señor. Que nuestra atención diaria esté más en los asuntos tuyos, en lo espiritual, que en lo que vemos, Señor, y escuchamos por las redes, Señor. Que nosotros podamos purificarnos, como bien purificaste el templo después de hacer tu entrada triunfal. Que podamos ser purificados por ti, Señor, de tanta contaminación que este mundo nos ha colocado, de tanto odio, Señor, que este mundo y en este país se ha manifestado, Señor. Límpianos de esto, Señor. Vierte, Señor, todas estas mesas, todas estas sillas que no son tuyas, Señor, de nuestros corazones. Que quede todo esto, Señor, derribado, Señor, para que podamos, Señor, vivir en la santidad, en la consagración que tú esperas, Señor.
obra en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Pero también, Señor, en nuestro entendimiento, para que podamos ser conscientes, para que podamos rendirte este culto racional, este sacrificio vivo, Señor, racional, y tomar las decisiones que debamos de tomar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, porque no es algo ni que lo podamos hacer, ni es que lo vamos a hacer solos, Señor. Es por medio de tu Espíritu Santo en nosotros que vamos a ir llevando a cabo esto, Señor. Pero la determinación sí la colocas en nosotros. La decisión está en nuestro lado, Señor, para hacerlo de una vez y para siempre, Señor. Ayúdanos en esto, Señor, que no sigamos con expectativas humanas, con pensamientos personales fundamentados en deseos humanos. Limpia, Señor, tu templo que somos nosotros, porque moras en nosotros, porque habitas en nosotros. Límpianos, Señor, completamente, Señor. Derriba todo, Señor, y levanta lo que usted quiere hacer, Señor. Gracias, Padre. Honra y gloria solo es para ti, Señor.